El día de hoy nos toca ver nuestra tercera carta pastoral, que es la carta de Tito. Y usted a lo mejor va a decir, muchas de esas cosas que estamos viendo, pues ya las habíamos visto, sí, pero ahorita vamos a explicar de qué se trata esta carta y la razón de por qué tenía que repetir algunas cosas Pablo. Esta carta, ¿qué nos va a mostrar? Aquí vamos a encontrar las instrucciones que se le dan específicamente a Tito para poner en orden las iglesias de Creta, en donde se incluye el establecimiento de ancianos que estén calificados para liderazgos en la iglesia y la instrucción también para varios grupos sociales en relación con los falsos maestros. Esta es una repetición que hemos estado viendo en las cartas de Pablo, muy constante, ¿no? Que hace mucho énfasis en la enseñanza de los falsos maestros. ¿Quién es el autor del libro? Bueno, el autor pues es Pablo, como ya lo mencionamos. Él escribe aproximadamente en el 62 o 63 después de Cristo y al parecer le escribió desde Macedonia. Esta carta va dirigida como lo mencionamos y como su nombre lo indica, a Tito, que es un gentil y que fue compañero de Pablo en algunos viajes, específicamente en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Y así también va dirigido a la iglesia de Creta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como trasfondo en esta carta? Bueno, aquí vamos a encontrar que al igual que como vimos la semana pasada y la antepasada, en primera y en segunda de Timoteo, esta es una carta personal de Pablo para uno de sus colaboradores que está muy joven, que es Tito. Esta se conoce como una carta pastoral. ¿Por qué? Porque trata asuntos relacionados con la organización de la iglesia y también con el ministerio. ¿Y quién era Tito? Bueno, Tito era un gentil que había sido convertido al cristianismo y quien llegó a ser fiel compañero de Pablo durante los viajes misioneros del apóstol. Y aquí, mientras ellos estaban haciendo estos viajes misioneros, pues muchas iglesias fueron fundadas como resultado de este ministerio que ellos estaban haciendo. El nombre de Tito no lo vemos mencionado en el libro de Hechos, pero se piensa que él es quizás hermano de Lucas, el autor del libro de Hechos, el cual tampoco se menciona en el libro de Hechos que estamos comentando, pero hay algunas referencias personales ahí que sugieren que él y Pablo tuvieron una relación bastante estrecha. Tito se menciona alrededor de 13 veces en las cartas de Pablo. Y Pablo fue quien guió a Tito a la fe en Cristo. Y él le llama a él un hijo espiritual, al igual como lo hizo con Timoteo. Él era un confiable colaborador de Pablo en el ministerio y él sirve como representante de Pablo en algunas misiones importantes que tuvo en Corinto durante su tercer viaje misionero. Aquí él trabaja con Pablo para establecer la iglesia en Creta. Y si recuerdan, la iglesia o la isla de Creta ya había sido mencionada por Pablo. Si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 27, específicamente en los versículos 7 y 8, ahí vamos a encontrar cuando Pablo iba prisionero a Roma. Él tiene su primer contacto con esta isla, la isla de Creta, que está al suroeste, de Asia Menor, en el mar Mediterráneo. Ahorita le voy a mostrar un mapita que traigo ahí para que más o menos lo ubique. Aquí, después de que Pablo es llevado a Roma y es quedado o dejado en libertad, bueno, él regresa a Creta con Tito y ahí se establece durante un corto periodo de tiempo. Y entonces comisiona a Tito, lo deja a Tito para que él siga ministrando entre los cretenses y que puede establecer la iglesia mientras de que él se va a viajar a seguir con su viaje misionero a Macedonia. Bueno, primero termino y luego ahorita le pongo el mapita. Después de que Pablo se va, deja a Tito comisionado, Pablo se va a Macedonia. Y entonces escribe esta carta para animar a Tito a que continúe, a que siga trabajando en el plano, en la iglesia que ellos ya habían comenzado.
Y esta carta se piensa que pudo haber sido enviada con Zenas o con Apolos, quienes estuvieron viajando por Creta durante ese tiempo. Y aquí en esta carta también Pablo expresa su plan de que pronto Tito lo alcance y que sea reemplazado por Artemas o por Tíquico. Y que Tito vaya con él a Nicópolis, que es lo que es actualmente Grecia. Y porque ahí planeaban pasar el invierno. Y sabemos que esto sí se hizo. ¿Por qué? Porque más tarde Tito es comisionado para continuar con la obra en Dalmacia, que es lo que es actualmente Yugoslavia. Bueno, ya no es Yugoslavia, ¿verdad? Ya tiene otro nombre. No sé. Es Croacia. Bueno, aquí más o menos podemos ver la isla de Creta, si se fija. Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero acá lo que está como amarillito, ahí, por ahí eso es la parte de Grecia, por ahí está Atenas y todo eso. Y acá abajo, lo amarillo que está así solito, esa es la isla de Creta. Entonces, es más o menos ahí para que se ubique. Ese es un mapa antiguo, porque si se fija, ahí vemos Éfeso, donde también Pablo fundó la otra iglesia de Éfeso. Y luego, si nos vamos a la historia griega, pues vamos a encontrar más arriba Troya, y luego de este lado vamos a encontrar Esparta. Entonces, pero la parte de lo que era Grecia es la parte entre la parte amarilla y la parte donde está la parte amarilla y la parte roja. No sé si puedo apuntarle. Aquí está, más o menos por aquí. Mira, aquí está Atenas. Toda esta parte de acá es la parte de Grecia, y Creta pues está acá. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, en la carta misma nos lo dice. En los tiempos del Nuevo Testamento, los cretenses pues no gozaban de una reputación muy buena, ¿no? Y en la carta lo dice, ¿no? Tenían una terrible reputación. Ellos se les consideraban unas personas deshonestas, holgazanes y dados a la glotonería. Entonces, Pablo le escribe primordialmente para instruir a Tito. Tiene mucho trabajo que hacer con ello por toda la reputación moral que tienen los cretenses. Tito tiene mucho trabajo que hacer con ellos, con las personas, para poderlos alinear a lo que son las bases bíblicas. Entonces, aquí los propósitos son 4 principales. Primero, tiene que poner los asuntos pendientes de la iglesia en Creta. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, tiene que designar a ancianos, los cuales van a desempeñar puestos de líderes y de pastores en la iglesia. Entonces, por la reputación tan mala que ellos tenían, o la reputación no tan buena que ellos tenían, pues tenían que cumplir con una serie de características que más adelante vamos a ver. Y luego el segundo, tenían que ayudar a la iglesia a crecer en su fe, en el conocimiento y en la verdad de la vida piadosa. Y luego el tercero, tenían que silenciar a los falsos maestros, porque como ya lo hemos estado mencionando, esto era una constante que estábamos viendo en las iglesias que estaban siendo fundadas. Venían y decían cosas que no eran correctas acerca de cómo alcanzar la salvación. Y específicamente aquí vamos a ver cuáles eran las cosas con las que tenía que batallar Tito, o que tenía que instruir Tito al pueblo para poderles quitar esas falsas enseñanzas que estaban dándoles. Y la cuarta, pues que se uniera a Pablo en Nicópolis, que ya como dijimos hace ratito, pues es Grecia, lo que es actualmente Grecia, después de haber sido reemplazado por Artemas o por Tíquico. ¿Cuál es el énfasis? Tenemos 2 énfasis primordiales. El primero, pues que los hijos de Dios deben de ser buenos, y por ende, pues hacer lo bueno. Y especialmente los que están ejerciendo un puesto de liderazgo o pastores en la iglesia. Y segundo, el evangelio de la gracia va a sobresalir a las enseñanzas
falsas basadas en la ley judía. Otra vez, como les comentaba hace ratito, vemos aquí de nuevo que las enseñanzas falsas que traían los maestros judíos estaban otra vez haciendo contraparte o estaban jugando en contra de lo que estaba haciendo, de lo que había sido enseñado por Cristo. Entonces Pablo tiene que reforzar esa parte con las personas que le están ayudando. En la semana pasada lo vimos con Timoteo y ahora lo está haciendo con Tito. ¿Qué características especiales vamos a encontrar en esta carta? Bueno, vamos a encontrar 3 principales. La primera es que hay 2 breves pero clásicos resúmenes de la verdadera naturaleza y el carácter de la salvación espiritual por medio de Jesucristo. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En el capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y no sé si alguien me quiere hacer el favor de ayudarme para leerlos, por favor. Capítulo 2, versículos del 11 al 14. Son 3 capítulos nada más, entonces va a estar muy, muy breve la revisión. ¿Alguien que lo tenga? 2, del 11 al 14. Sí, aquí vamos a encontrar lo que está diciendo, la base, ¿no?, de lo que está diciendo. Es por la gracia del Señor, simplemente por la gracia del Señor que tenemos la salvación. No vamos a hacer nosotros absolutamente nada, no podemos hacer absolutamente nada diferente, no porque yo coma puras verduras, no porque yo vaya a la iglesia todos los domingos, no, nada de eso va a valer porque ya hemos sido salvos por la gracia del Señor, ¿no? A través de Cristo Jesús. Y luego lo va a reforzar en el capítulo 3, versículos del 4 al 7. ¿Alguien lo tiene? Hasta ahí lo podemos leer, pero bueno, aquí yo creo que lo más importante que vamos a encontrar es esto que dice, ¿verdad? No por obras de justicia, no es por obras. Nosotros podemos hacer todas las obras buenas que queramos y no por eso vamos a ser merecedores de la salvación en Cristo Jesús, ¿no? O sea, Pablo lo está diciendo bien claro y estas van a ser una de las parte principal, una parte medular en la carta para Tito. También, como número 2, enfatiza que la iglesia y el ministerio deben de estar basados sobre un firme fundamento espiritual, teológico. Espiritual primero y luego teológico, que ya sabemos que pues es el estudio de Dios y su relación con el mundo, ¿no? Y ético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso está relacionado con los asuntos morales, ¿no? Con nuestra propia manera de relacionarlos. Y tercero, aquí se contiene una de las 2 listas del Nuevo Testamento donde se nos dan los requisitos para el liderazgo ministerial en la iglesia. La primera, si recordará, la vimos hace 2 semanas cuando revisamos Primera de Timoteo, donde leímos en el capítulo 3, versículos del 1 al 13. Ahí vamos a encontrar la primera lista de requisitos para los líderes ministeriales. Y la segunda la vamos a encontrar aquí en el libro de Tito, en el capítulo 1, de los versículos del 5 al 9. ¿Cuál es el panorama del libro de Tito? Bueno,
como le repetí hace ratito, ¿verdad? Como le comentaba hace ratito, parecería como si fuera una repetición de la primera epístola a Timoteo, solamente que un poco más pequeña, porque le digo, este libro solamente tiene 3 capítulos. Pero aquí, debido a las falsas enseñanzas, es necesario proveer de nuevo las instrucciones para las calificaciones de los líderes de la iglesia. Y también, al mismo tiempo, Pablo va a abordar los asuntos de los falsos maestros que han desencadenados, y les dice muy claramente, ellos deben de ser silenciados, y además las personas que los están siguiendo deben de ser reprendidas. Pero aquí lo que vamos a encontrar un poquito diferente va a ser que aquí cuando vamos a la epístola de Timoteo, vamos a encontrar que Timoteo es dejado encargado de una iglesia que ha estado por casi ya 12 años. Entonces, aquí él tiene que enfrentarse a las personas, a los ancianos que estaban desviando a la iglesia. Y lo diferente que vamos a encontrar con Tito es de que, a pesar de que también él tiene que instituir ancianos, él está trabajando con una iglesia completamente nueva. Él tiene que llegar a poner el orden en la iglesia. Entonces, aquí por eso Pablo inicia con las calificaciones de los líderes, de cómo tienen que ser los dirigentes de la iglesia, y después sigue con la acusación a los falsos maestros acerca de cómo tratar con ellos. Después de esto, aquí están las diferencias que le comentaba. La iglesia ya existía cuando en Timoteo, la iglesia ya existe y él tiene que tratar con ancianos que van a desviar la iglesia. Y acá en Tito, él tiene que poner los líderes nuevos en una iglesia nueva y les da las calificaciones a los dirigentes. Y luego también de ¿qué nos vamos a encontrar en esta carta? Bueno, nos vamos a encontrar en la carta de Tito, después de esas las calificaciones de los líderes y de las enseñanzas o cómo tratar con las falsas enseñanzas, vamos a encontrar las instrucciones generales para tratar tanto con hombres como mujeres mayores, y luego también para tratar con mujeres jóvenes y también con los esclavos. Y el énfasis que hace para todos ellos es las buenas obras. Y también a Tito le da específicas instrucciones acerca también de su comportamiento, y que tiene que ser él un ejemplo de buenas obras. Y todo esto, le repito, hace parecer como si Tito fuera como una parte 2 o como una copia más o menos de Primera de Timoteo, pero son 2 diferentes escenarios a los que se les está dirigiendo esta carta. No sé si me estoy explicando más o menos. Y luego, antes del recorrido, aquí hay una cosa bien importante también que nos habla la carta de Tito. Nos habla de las buenas obras en el mundo. Es algo que también constantemente va a estar repitiendo. Y aquí nuevamente presenta un contraste con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque para Pablo no hay una tensión entre la gracia y hacer lo bueno. ¿Sí? Lo que está en conflicto con la gracia es el uso religioso de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, como lo dijimos hace ratito, no es a través de las obras que vamos a conseguir el favor del Señor. No es a través de las obras que vamos a conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque ya lo hizo el Señor. Todo es por la gracia. Todo es a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros tenemos acceso a la salvación, ¿sí? Y aquí, como lo decíamos hace ratito, una genuina experiencia de la gracia del Señor pues va a dar como resultado las buenas obras en las personas. No va a ser al revés, no las buenas obras van a dar como resultado la gracia, sino que nosotros, al recibir la gracia del Señor, al ser conscientes de la gracia y de la salvación del Señor, es que vamos a tener como resultado las buenas obras y vamos a buscar el bienestar de los demás. Sí, es algo que para las personas no es algo muy claro, pero pienso que para nosotros que estamos en Cristo debería de ser algo muy lógico, ¿no? No es a través de mi bondad, porque sabemos que nosotros no somos buenos.
Es a través de la bondad de Cristo que nosotros podemos hacer buenas obras. Porque nosotros, si por nosotros fuera, yo creo que nosotros no haríamos ninguna buena obra. Es a través de la bondad del Señor, a través de que nosotros podemos ser conscientes de que el Señor nos hizo libres, de que el Señor nos ha salvado, que a través de eso, cuando ya somos conscientes de eso, entonces nosotros ahora sí podemos ser aptos para extender esa gracia con las demás personas que nos rodean. Y ahora sí, vamos a dar un recorrido por el libro de Tito. Bueno, el libro de Tito inicia en los versículos del 1 al 4, muy sencillo, con un saludo. Ahí le puse, es una carta personal, pero la verdad es que me equivoqué, y no es una carta personal. Esta no es una carta personal, esta es una carta más de negocios, ¿sí? Es más relacionada a cómo debe de ser la instrucción. No es una carta como exclusivamente para Tito. Aquí no vamos a encontrar acción de gracias, no vamos a encontrar oración y no vamos a encontrar informe. Es literalmente un saludo lo que le está dando a Pablo a Tito. Y después de ahí nos vamos a ir a la parte 2, que es de los versículos 5 al versículo 9. Y aquí que vamos a encontrar es el establecimiento de los ancianos. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar en esta parte? Bueno, le comentaba, al tratarse de una iglesia completamente nueva, pues se debe de establecer ese ministerio pastoral, ese ministerio de liderazgo, la dirigencia de la iglesia. Y ese ministerio debe de estar fundamentado principalmente en el mensaje de Cristo, ¿no? Debe de estar basado, como decía anteriormente, ese debe de ser el fundamento de este ministerio. Las normas de conducta, el servicio establecido, debe de ser según lo que está enseñando la palabra del Señor. Y al denominar ancianos, debería de buscarse la madurez espiritual y la dignidad requerida para el puesto, porque van a estar en un puesto de liderazgo, ¿sí? Ellos deben de ser personas irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Deben de ser personas con una conducta y un carácter intachable. Deben de ser personas que no tengan nada que reprochárseles ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Porque a veces somos unas personas en la iglesia y otras personas fuera, ¿no? Pero las personas que tienen este carácter irreprensible deben de ser las mismas, tanto aquí como fuera de la iglesia. Deben de tener unos altos niveles de integridad. ¿Qué es integridad? Hacer lo bueno, aunque nadie te esté viendo, porque Dios siempre nos observa de todas maneras, ¿no? Deben de ser personas completamente morales, sin mala conducta. Los líderes que no se apeguen a estas normas, va a ser bien difícil que la iglesia pueda prosperar. ¿Por qué? Porque si no tenemos un ejemplo al que debemos de seguir, pues nuestras normas bíblicas van a ser decadentes, ¿no? Nuestras bases van a ser tambaleantes. Los líderes que no se apegan a estas normas tienen por consecuencia una congregación que está destinada a abandonar las normas bíblicas al no seguir un modelo piadoso, al no haber un modelo piadoso al que puedan estar ellos siguiendo, ¿no? Las personas, los liderazgos, el anciano, el pastor, el líder, debe de ser una persona que sea una persona retenedora de la palabra, pero fiel, la palabra fiel del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se tienen que mantener al mensaje original fieles, ¿no? Al mensaje original del Cristo, al mensaje original de la obra salvadora del Señor, se tienen que mantener firmes. Deben de ser capaces de poder enseñar, deben de ser capaces de poder motivar y de poder exhortar a las personas que les están siguiendo, a las personas de la iglesia. Deben de ser capaces también de poder corregir a quien está enseñando cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Y de estar alertas a los falsos mensajes o a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, para poder guiar a los creyentes en la verdad y en la sana doctrina. Son características bastante complicadas, ¿no? Bastante difíciles, pero que si somos honestos, no nada más debería de ser una característica del líder,
Esa debería de ser una característica de cualquier seguidor de Cristo. Bueno, unas características de cualquier seguidor de Cristo. Deberíamos de ser personas que somos personas intachables y que no haya cosas que reprocharnos, aunque sabemos, ¿verdad?, que en nuestra humanidad pues siempre vamos a estar cayendo, pero intentar hacerlo lo menos posible. Bueno, y en la parte última del capítulo 1 la vamos a encontrar de los versículos 10 al versículo 16. Y aquí vamos a encontrar la oposición a los falsos maestros. Pablo es bien enfático, le dice: los falsos maestros deben de ser silenciados, así de simple. ¿Por qué? Porque había unos falsos maestros que estaban enseñando que los rituales o la alimentación era primordial para alcanzar la verdadera piedad o inclusive la salvación. O sea, era lo que le decía hace ratito, imagínense. ¿Cómo va a ser posible que, es que si yo como puras verduras, o si no como carne de cerdo, o si no como, no sé, X cosa, ya voy a ser salvo? No, es que no es así. El Señor ya hizo su trabajo, no, el Señor ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros, lo que le fue mandado a hacer. Él ya murió y Él resucitó para que nosotros pudiéramos tener acceso a Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada más que seguirle y tratar de guiarnos en lo que Él nos está enviando, ¿no? Ellos estaban ignorando el carácter moral, la pureza interior y la evidencia externa de la piedad. Ellos, con que usted siguiera los rituales, con que usted siguiera la alimentación, para ellos era suficiente, y no era así, que tienen que se portara súper mal, pero si seguía la alimentación o los rituales, ya con eso era suficiente para ellos. Ellos se preocupaban por rituales, se preocupaban por las rutinas religiosas, los cuales no tenían ninguna relación con la comunión con Cristo, porque los creyentes deben, y los creyentes que le siguieran a estos líderes, los que creyeran estas cosas, pues deberían de ser reprendidos, ¿no? Pablo así lo está indicando, porque sabemos que nosotros como creyentes debemos de seguir las cosas que al Señor le gustan, porque al Señor es un motivo de desagrado cuando las personas cuando decimos que nosotros tenemos fe en Cristo, que tenemos esperanza en la vida eterna y que somos seguidores del Señor, pero nuestra manera de vivir no lo está indicando de esa manera. Nuestra manera de vivir es en desobediencia y estamos en rebelión contra su palabra. Estamos contrapunteándonos entonces, porque decimos una cosa, pero estamos haciendo otra completamente diferente. Y es que recuerde que el conocimiento correcto del Señor es el que nos va a conducir a buenas obras. Y esto nos va a llevar a comportamientos y acciones que reflejen la vida y el carácter de Cristo. Los que muestran el conocimiento y el amor de Dios al poner su palabra en acción, los que no muestran el conocimiento y el amor a Dios al poner su palabra en acción, pues simplemente son rebeldes a la palabra del Señor. Y esta sección va a terminar diciendo o refiriéndose a ellos como personas que son reprobadas para todas buenas obras. Y luego nos vamos al capítulo 2. El capítulo 2 del versículo 1 al 10, y aquí nos va a hablar de la vida piadosa para varios grupos sociales. Y aquí nos va a hablar primero de las instrucciones en cuanto a la sana doctrina. Ahí va a iniciar con eso y luego nos va a empezar a dar las características de los ancianos. ¿Qué nos dice de los ancianos? Bueno, que los ancianos deben de ser sobrios. Ya habíamos hablado en otra ocasión que sobrio no significa que no esté tomado, que no esté alcoholizado, sino que esté alerta. Tienen que ser ejemplos de buena conducta. Personas con carácter firme, no carácter fuerte, no quiere decir que se enojan por todo, o no buen carácter significa que están de buen humor, no, sino que tienen que ser personas que tienen un carácter firme en Cristo Jesús. Tienen que ser personas prudentes, personas sanas en la fe, evitar comportamientos excesivos, y usa la palabra nefalios, lo cual indica la vida de abstención que es requerida para los obispos. Y luego nos da las características para las mujeres ancianas. Dice que ellas tienen que ser reverentes, no esclavas del vino, no calumniadoras, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes.
Y luego nos habla también de las mujeres jóvenes. ¿Qué tienen que hacer las mujeres jóvenes? Bueno, las mujeres jóvenes tienen que amar principalmente a su marido y a sus hijos. Ellas deben de tener su atención centrada en su atención y la devoción centrada primeramente en Cristo, primeramente en el Señor y después en su familia. Y luego deben de ver el cuidado de los hijos, la atención de la familia como una forma de servir al Señor. Deben de ser ayuda idónea y compañera fiel a su esposo. Deben de instruir o ayudar a instruir a sus hijos en el carácter piadoso y en las habilidades prácticas de la vida. Deben de proveer un ambiente agradable para el hogar. Deben de usar las habilidades para proveer las necesidades del hogar y cuidar de sus padres ancianos. Porque es importante entender una cosa: la vida piadosa no es nada más para las personas de adentro. La vida piadosa es un reflejo para las personas que nos están observando. Y recuerde que en otras ocasiones también lo hemos dicho. A veces nuestra vida y nuestro testimonio es la única Biblia a la que muchas personas tienen acceso. Entonces es una manera de reflejar el amor de Cristo y el carácter del Señor. Y le dice a Tito también: tú tienes que ser ejemplo de buenas obras, tú tienes que estar enseñando con integridad, tú tienes que ser una persona seria, una persona sana, una persona irreprensible. Tienes que no encuentren nada malo en ti, que no haya nada malo en ti. También tiene una palabra para los siervos. Y aquí es importante entender una cosa: no es que Pablo esté apoyando la esclavitud de ninguna manera, pero tampoco está alentando a que se rebelaran contra los amos. Esa era una condición que ya existía. No la está aprobando, pero les está diciendo: tienen que vivir en el momento en que les está tocando. O sea, pues es lo que les tocó, pero ahí en la situación en la que les tocó, ustedes también pueden ser de testimonio y de bendición. ¿Por qué? Porque si ustedes viven de una manera que honre al Señor, entonces las personas, sus amos que no conocen a Cristo, van a ver la manera en la que ustedes viven. Si ustedes trabajan como si estuvieran sirviendo al Señor, sus amos van a poder ver a Cristo a través de su ejemplo. Y luego vamos a la parte final del versículo 2, que va a ser del 11 al 15. Y aquí se nos va a hablar de las bases para la vida piadosa. Aquí en estos versículos se describen el carácter y el propósito de la gracia salvadora de Dios. Y aquí, como ya hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es la gracia del Señor? Bueno, es su amor, es su favor, es su ayuda, es su habilitación espiritual, de las cuales no somos merecedores, ¿no? Todo eso es inmerecida, es solamente porque al Señor le place extendérnoslo. Y aquí vemos también el efecto que debe de tener en la vida de los creyentes esta vida piadosa, y nos da 3 bases teológicas importantes. La primera, que es la gracia de Dios, que como lo acabo de mencionar, pues es un don de Dios. Él ofrece salvación a todas las personas a través del sacrificio de su Hijo, ¿sí? Y nos permite entrar en una comunión personal con Él a través de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y lo que nos hace a nosotros, nos instruye para rechazar el pecado, y a la vez nos inviste de poder para poder vivir piadosamente mientras de que estamos esperando el regreso del Señor. Porque recuerde que nuestra razón para hacer el bien y para vivir correctamente es una respuesta al amor y a la gratitud que el Señor de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es por eso que nosotros somos capaces de hacer las buenas obras, ¿no? Y vivir una vida piadosa. Y el amor inmerecido que el Señor nos ofrece aún cuando nosotros éramos sus enemigos, eso debe de ser nuestra motivación para poderle servir y para evitar que nos separe cualquier cosa de Él. ¿Y qué es lo que nos puede separar del Señor? ¿Qué es lo único que nos puede separar del Señor? El pecado. El pecado, si nosotros permitimos que el pecado entre a nuestra vida, inmediatamente nosotros estamos abriendo la puerta para tener una separación con el Señor. Entonces, ese amor de Cristo nos debe de recordar cada día
que esa debe de ser nuestra motivación para poderle servir, para poderle amar y para poder evitar caer en tentación, caer en el pecado. La segunda es la esperanza futura. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Bueno, es la manifestación gloriosa de nuestro Dios y el estar con Él eternamente. Debido a que esto, hermano, puede suceder en cualquier momento, entonces yo creo que lo correcto es que estemos preparados siempre para que no nos vaya a tomar por sorpresa. Y la última, la redención de Cristo. Y recordemos aquí que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos. ¿Qué quiere decir redimirnos? Para salvarnos, para comprarnos, para rescatarnos, para restaurarnos y hacer de nosotros un pueblo santo. Porque Cristo pues murió por nosotros y Él mismo es quien nos va a dar la fuerza y la fuerza suficiente para poder vencer al pecado, para poder vivir en victoria sobre el pecado y hacer todo lo que es bueno y que es agradable al Señor. Y luego nos vamos al capítulo 3. En el capítulo 3, ¿qué vamos a encontrar? En el capítulo 3 vamos a encontrar al pueblo de Dios en el mundo. Y aquí es importante entender una cosa, como embajadores de Cristo, nosotros tenemos que obedecer las leyes civiles, tenemos que obedecer a la autoridad. Pero cuando entra en conflicto con la enseñanza bíblica, entonces yo creo que a quien tenemos que obedecer es al Señor. Nosotros debemos promover el bienestar de nuestras comunidades y debemos mostrar compasión por los necesitados, mostrando a través del amor y en la piedad a Cristo, mostrando más bien a través de nuestras buenas obras o de la piedad que extendemos hacia los demás al Señor. Sí, no sé si me expliqué en lo que quise decir. A través de nuestra vida, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a mostrar el amor de Cristo a los demás. ¿Sí? Las buenas obras es vivir de una manera piadosa por el bien del mundo que no conoce a Dios. Por lo mismo que le decía hace ratito, nuestra vida va a ser un testimonio para aquellos que no le conocen. Y la base para la vida es la salvación forjada en el Dios Trino, esa vida nueva iniciada por el amor de Dios, la cual fue efectuada por la gracia justificadora de Cristo al morir en la cruz. Y luego la obra renovada del Espíritu Santo, el cual derrama en nosotros por medio de, ha sido derramado el Espíritu Santo en nosotros a través de Cristo y que reside en las personas que han aceptado al Señor para poder tener una comunión personal con Cristo, el cual está llenando constantemente la vida de los seguidores del Señor, ¿sí? Y ese mismo espíritu que invistió a los apóstoles allá en el aposento alto, del que hablamos en Hechos, bueno, pues todavía aún sigue trabajando y hoy en día continúa llenando la vida de los hijos de Dios, proveyendo abundante poder y gracia a los seguidores del Señor como resultado del nuevo nacimiento y como resultado del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y luego nos vamos otra vez a una acusación nueva a los falsos maestros. Aquí le da claramente una instrucción Pablo a Tito: el hombre que cause divisiones, deséchalo. Si hay alguien que está causando divisiones en la iglesia, deséchalo. Aquí Pablo se refiere a los falsos maestros que están promoviendo creencias, que están promoviendo opiniones que no tienen ninguna base bíblica, que era lo que les comentaba hace ratito. Y aquí dice una cosa importante Pablo: el que rechaza la verdad absoluta de la palabra de Dios y la sustituye con sus propias ideas, estoy parafraseando todo esto, trae destrucción. Aparte de ser una persona que no está en Cristo, trae destrucción sobre sí mismo, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte final del libro, y aquí vamos a encontrar las notas personales y los saludos finales. Aquí va a haber unas palabras personales a Tito y luego otra vez le vuelve a tocar el tema de las buenas obras y le comenta de nuevo que hay que ocuparse en buenas obras porque ese es el resultado de la transformación producida por el Espíritu Santo en la vida de los seguidores de Cristo. Recordemos de nuevo que la vida de los cristianos debe de ser un ejemplo de buenas obras, que debemos estar dispuestos a toda buena obra y debemos de ocuparnos en toda buena obra para poder vivir una vida productiva verdaderamente en Cristo.
Y luego finaliza con un intercambio de saludos y bendiciones. ¿Qué es lo que aprendimos de la epístola de Tito? Bueno, la epístola a Tito nos muestra que Dios tiene un plan para la iglesia y para la sociedad a través de la salvación realizada por Jesucristo. Nos da consejos para los creyentes en la iglesia, instruye a los hombres, a las mujeres, tanto en la piedad de su matrimonio como en la vida familiar. Nos dice que los esclavos deben de someterse a su maestro, nos da instrucciones y características para las personas dentro de la iglesia, es decir, los ancianos, también nos da instrucciones para los creyentes en la sociedad y nos da también la razón de esas instrucciones, que es para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. La enseñanza fundamental de la epístola es que la gracia se ha manifestado a todos los hombres, ya que Cristo compró nuestra redención eterna al morir en la cruz y a través de su resurrección de entre los muertos, de modo que en la fe los hijos obedecen los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra, tanto en la iglesia como fuera de ella, pero siempre siendo sumisos al Señor, haciendo el bien a otras personas. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea honrado y para que el nombre del Señor sea glorificado, sin que esto se confunda con observaciones religiosas, sino que más bien todo esto sea como resultado del Señor y de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas.